Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a tener un tema que es el purgatorio. La serie es el infierno. Y bueno, esta es la tercera enseñanza que vamos a abordar y el tema, vuelvo a repetir, es el purgatorio. Hermanos, hemos estado diciendo a lo largo de esta serie que el destino eterno de la persona se define aquí, en esta vida. La pregunta es, en base a eso, si el destino de las personas se define aquí en esta vida, ¿qué hay de aquellos que mueren impíamente? ¿Qué hay de aquellas personas? De aquellos que vivieron una vida desordenada sin considerar a Dios en sus caminos. ¿Acaso habrá una segunda oportunidad para ellos? ¿Acaso habrá un lugar en el más allá en el que ellos puedan expiar sus pecados? Bueno, esta es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Ahora bien, hemos nosotros comenzado a ver dos tipos de muerte. La primera es la muerte física. Hemos contestado por qué la muerte se introdujo a la humanidad y se introdujo por causa del pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vean cómo la muerte se introduce a la humanidad por causa del pecado. Esa es la muerte física. En segundo lugar, hemos visto la muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Cuando el hombre cae en pecado, representado en Adán y Eva, obviamente la humanidad vive una separación de su creador. Esa es la muerte espiritual. ¿Cómo lo vemos? En el momento en el que Adán y Eva caen en pecado, ¿qué es lo que sucede? El Señor los saca del huerto del Edén. Tenían una relación de intimidad, una relación de comunión estrecha, Dios con su creador. Pero en el momento en el que ellos caen en pecado, no solamente se introduce la muerte física en la humanidad, sino también se produce una separación. De tal forma que Dios toma a Adán y Eva y los expulsa del huerto del Edén. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el día de hoy vamos a ver la tercer tipo de muerte que encontramos en la Biblia, que es la muerte eterna. Lo encontramos en Mateo 25:41. La muerte eterna, Mateo 25:41. Aquí es donde ya vamos a arrancar en la enseñanza del día de hoy. Apartaos de mí, malditos, dice, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué palabras, ¿no es cierto? O sea, es un texto que muchas veces desearíamos que no estuviera ahí. Sin embargo, está ahí. Y está ahí como una advertencia a todos aquellos que de alguna manera llevan una vida sin considerar a Dios en sus caminos. Pero déjenme decirles algo más para ampliar un poco más el contexto. Nosotros como cristianos no estamos exentos de escuchar esta advertencia. ¿A qué me refiero? Que muchos de nosotros consideramos que, bueno, pues yo ya pasé, yo ya estoy en el cielo, mi nombre está ahí registrado, yo ya tengo el cielo ganado. Pero muchas veces llegamos a ver que la vida de ese creyente o que afirma de ser creyente no es la vida de una persona que va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Mateo 7, del 21 al 23 dice, muchos me dirán, Señor, Señor. Dice, pero yo les voy a decir, ¿y tú de dónde saliste? ¿Tú quién eres? No, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos tantas cosas relacionadas a la piedad. Y el Señor les dice, no te conozco. Fíjate nada más, no te conozco. Una palabra que se refiere a una intimidad, a una relación entre una persona, un individuo y su creador. Y esto se refiere a algo individual, una relación individual. La salvación es individual, no es grupal ni es familiar, ni tampoco es de que nació tu hijo en cuna cristiana y gloria a Dios ya es cristiano. No, los hijos se tienen que convertir y convertir al cristianismo, no convertirse a la cultura. Entonces, una de las cosas que vemos es que la salvación es individual. No te conozco, ¿de dónde saliste? ¿Quién eres? Yo no soy tu padre. Entonces, veamos cómo esto del infierno no solamente es el hecho de que, bueno, pues nosotros como cristianos ya entendemos qué es eso. Es considerar si realmente nuestra vida de alguna forma refleja lo que nosotros decimos ser.
Dice ahí Apocalipsis capítulo 20, verso 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Obviamente aquí se refiere a la muerte segunda porque es posterior a la muerte física. Pero aquí una de las cosas que vemos es que a esta muerte segunda se le refiere a lo que es la muerte eterna. En Apocalipsis 21:8 también hace referencia a eso. Dice ahí Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense nada más cómo muchas veces nosotros podemos a lo mejor decir, mira, ese sí se va a condenar. ¿Por qué? Porque ese es un asesino de primera, ese es un violador, ese es un pederasta, ¿no? Este es de lo más insignificante del mundo. Sin embargo, vean cómo la Biblia dice los mentirosos. Fíjate nada más, los mentirosos. Oye, ¿cómo estás? Bien, oye, ¿por qué no te vi? Ah, es que tuve tal cosa, ¿no? O cuando, no solamente aquí en la iglesia, cuando hablas con cualquier persona en relación así interpersonal que tienes, sea tu hijo o tu familiar, esas mentiras que decimos mentiras blancas. No hay mentiras blancas, es como si dijéramos, es magia blanca. No, no es magia blanca ni magia negra, son a lo largo no hay una separación, es lo mismo. Entonces no hay mentiras blancas ni mentiras malas, en el sentido de que hay porque no dije una mentira así muy escandalosa, no estoy cubriendo algo grave. No, ¿por qué no hablar con la verdad? La verdad describe la esencia de lo que nosotros somos. Somos hijos de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo ser la verdad. Y si nosotros somos hijos de Él, entonces debemos de manifestar la verdad. O sea, ser claros, ser honestos entre nosotros mismos, dentro de la iglesia. Fíjate nada más cómo lo que somos define nuestro comportamiento. Ese es nuestro estándar. Lo que nosotros decimos ser va a determinar qué es lo que somos y cómo nos vamos a conducir. No solo aquí, sino en nuestra vida. Porque muchos saluden, bueno, voy a la iglesia. Y entonces cuando vienen a la iglesia se visten su uniforme de cristiano, ¿no? Y asumimos que tener una corbata, llevar una Biblia, ya me puse el traje de cristiano, ya voy a la iglesia. Y cuando salimos de la iglesia te sacas el traje y ya, otra vez el mundano de siempre. Fíjense que la palabra cuando nosotros decimos, ahorita me acordé de un término que estábamos estudiando hace tiempo, pagano. ¿Se acuerdan? ¿A quién nosotros le decimos pagano? Pagano le decimos a las personas inconversas, ¿no es cierto? Pero la palabra pagano no se originó ahí. La palabra pagano se originó entre las filas del ejército romano. Cuando un soldado o dentro del ejército romano no hacía lo que tenía que hacer o no se comportaba como se tenía que comportar, se le llamaba pagano. Fue Tertuliano quien lo adoptó al contexto cristiano y se refirió no al incrédulo, se refirió a los que estaban dentro de la iglesia, pero que no llevaban una vida que correspondía a lo que decían ser. Él les dijo, tú eres un pagano. O sea, eres un cristiano pagano. Aunque son contextos, son dos términos que se oponen. No puede ser cristiano y pagano a la vez. Sin embargo, sí hay personas que asumen ser cristianas, pero que son paganos en realidad. Entonces, fíjate cómo este tema del infierno debe de crear conciencia, no solamente a los que están afuera, a los que estamos dentro de la iglesia. Ver nuestro proceder. Dice los mentirosos, los idólatras. Pero yo no tengo una imagen. Pero ¿cómo idolatras a esa persona? ¿Cómo idolatras a tus hijos? ¿Cómo idolatras a tu mujer? ¿Cómo idolatras a tu esposo? Eso también se constituye idolatría, lo que tienes. ¿No es cierto? Dice ahí, hechiceros, fornicarios, homicidas, abominables e incrédulos, cobardes. ¿No? Lo que hace unas enseñanzas atrás decíamos, aún los cobardes heredarán. ¿Por qué? Porque no tuvimos el valor de decir, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque los días de cada uno de nosotros están contados. Entonces, cuando nosotros escondemos nuestra Biblia o nuestro testimonio debajo del saco y nos metemos al cristiano hacia la secreta, de alguna manera estamos actuando como cobardes. Ahorita en el mundo en el que nos encontramos, en esta cultura donde la imagen y los salvadores son otras personas griegos del mundo secular y no Cristo, donde se les presenta como si fueran los salvadores del mundo.
Fíjate, eso es lo que da celo en el corazón de uno. ¿Por qué? Porque ellos no son los salvadores. Y a lo que me refiero son a estos que están representando como aquellos que hacen la lucha cultural. Y vuelvo aquí, quiero hacer un paréntesis. Yo los respeto, hacen un buen trabajo, pero que la iglesia cristiana los asume como el estandarte de la verdad es lo peor que pudiéramos hacer. ¿Por qué no subimos un mensaje de Jesucristo? ¿Por qué no subimos la imagen y exaltamos el testimonio del Señor? En vez de estar propagando que el mensaje, vuelvo a insistir, no está mal, está bien porque golpea la conciencia, pero al final lo que va a cambiar el corazón del hombre es el evangelio. No hay otra. No es moralizar, no es la revolución de las conciencias, como dice Obrador. O sea, la revolución de las conciencias apoya en un momento dado porque hace consciente a la gente, pero no produce salvación. Dejan de ser rateros, dejan de ser corruptos, pero siguen siendo mentirosos. El problema no está en la conducta, el problema está en la naturaleza del hombre. Si no cambias la naturaleza, no va a cambiar su comportamiento. Podemos modificar que deje la persona de ser drogadicta, que deje la persona de ser mentirosa, de ser alcohólica, pero no va a dejar de vivir en otras áreas, siendo adúltero, siendo mentiroso y otras conductas pecaminosas, porque el problema no es de conducta, es de naturaleza. Entonces nosotros vemos cómo en la Biblia se menciona tres tipos, estamos estudiando tres tipos de muerte. Estamos viendo lo que es la muerte eterna. Ahora bien, las personas, hermanos, que mueren en incredulidad, que mueren negando al Señor, que viven para ellos mismos, no solo están muertos espiritual y físicamente, sino que también entran a la muerte eterna. ¿De qué tipo de personas me refiero? Obviamente a aquellas personas que mueren en incredulidad. ¿Qué es la muerte eterna? Para de una manera ser más específicos, ¿qué es la muerte eterna? La muerte eterna es la separación del incrédulo de las bendiciones eternas de Dios. Por de ahí el término eterno. Una muerte eterna habla de una separación. Muerte, vean, muerte eterna. Muerte, si dijimos que significa separación. Eterno, pues tiene que ver relacionado con no hay límite de tiempo. Entonces, cuando se refiere a muerte eterna, se refiere a la separación eterna de las bendiciones de Dios. Personas que no irán al cielo, que no gozarán de la bendición ni de la gracia eterna de Dios. Nunca conocerán el favor de Dios hablando en el contexto de salvación, porque sí experimentaron la bendición de Dios estando aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que se manifiesta a través de su gracia común es pareja para todos. El Señor hace salir el sol para incrédulos como para creyentes. El Señor hace llover para creyentes como para no creyentes. De tal manera que los incrédulos también se benefician de la gracia común de Dios. Entonces quiero que observen cómo ellos, de alguna manera estando en tierra, experimentaron el amor de Dios, pero nunca experimentarán el favor de Dios hablando en el contexto de salvación. Serán separados por siempre de su gracia. Y esta segunda muerte no es el fin de la existencia de ellos. Qué bueno sería que cuando la gente muriera hasta ahí llegara, ¿no? Qué bueno llegara, qué bueno sería. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera no van a sufrir más por causa de sus pecados. Sin embargo, la segunda muerte no es el fin de la existencia, como vamos a ver a continuación, sino es, escucha esto, el castigo eterno. El castigo eterno. Por lo tanto, la muerte eterna es la separación de las bendiciones eternas de Dios. Dios condenará a todos los incrédulos al castigo eterno en el infierno. ¿Parece esto? Como salido de esas películas de Hollywood, ¿no es cierto? Como algo así como, híjole, es impensable cómo Dios pueda condenar a sus criaturas al castigo eterno. Pues no, que Dios es un Dios de amor. Bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, porque muchas veces nosotros tratamos de mirar o de determinar cómo debe de ser Dios de acuerdo al lente meramente humano. Pero Dios no se limita o no debe de ser en base a cómo nosotros pensamos que Él debe de ser, sino Él es como la Biblia lo da a conocer. Es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, que tarde o temprano castiga el pecado. Ahora bien,
En el castigo eterno, en el infierno, es ahí donde las gentes que mueren y siendo incrédulos quedarán separados de la gracia y de la bendición de Dios. Pero aquí, hermanos, quiero mencionar dos cosas que es importante, porque pareciera esto así como que, híjole, Dios es un Dios cruel entonces, ¿no? Miren, en primer lugar lo que quiero mencionar es lo siguiente, que no va a haber ninguna persona en el infierno que no se haya conocido o que no haya conocido previamente el amor de Dios en esta vida. Escúcheme bien, no va a haber ninguna persona en el infierno que no haya conocido previamente el amor de Dios en esta vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los que están en el infierno de alguna manera escucharon el amor de Dios. El amor de Dios hacia ellos, el testimonio de la bondad de Dios hacia ellos, principalmente por dos cosas, la naturaleza y la conciencia. Todo este mundo que está hecho a nuestro alrededor da testimonio de quién es Dios. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 2, la misma conciencia da testimonio a nuestro corazón de que existe Dios. Porque ¿quién les dijo a ellos? De alguna manera, sin tener un parámetro o una inducción antes, o un adoctrinamiento antes de que matar es malo. ¿Quién nos dijo? ¿Quién les dijo a los niños de que tomar algo que no es de ellos, tú lo ves y lo primero que hace es meter las manos atrás? ¿De dónde viene ese sentimiento? La conciencia, la gracia común que Dios le dio a todos los hombres al darnos conciencia, lo que nos reprime de no venir a ser tan depravados como pudiéramos llegar a serlo. Entonces, una de las cosas que quiero mencionar es, vuelvo a repetir, que no va a haber ninguna persona en el infierno que no haya conocido previamente el amor de Dios en esta vida. Esto implica que tuvieron la oportunidad de no ir al infierno. Tuvieron la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. Y en segundo lugar, Dios no los envió ahí. Ellos se fueron solitos. ¿Por qué? Porque ellos escogieron a ellos mismos. Vayan ahí a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 16. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean el amor de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora vean, aquí dice el que cree. Ahora en la actualidad se ha minimizado ya lo que es creer. Cualquiera cree en el Señor, pero creer no implica pensar en Jesús de una manera intelectual nada más. De una manera consciente, implica este creer en algo que deviene en la vida de la persona en obediencia. Una persona que dice creer en el Señor, se manifiesta su fe en su obediencia. Es lo que la Biblia menciona. Ahí en Primera de Juan, si ustedes me siguen. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Observa bien. Una persona dice, yo conozco a Dios. Bueno, vamos a ver qué significa conocer a Dios. Si guardamos sus mandamientos. Fíjate, si guardamos, ¿cómo se traduce esto? Obediencia. Una persona que dice creer deviene su fe en obediencia. Romanos capítulo 10, verso 9, se los leo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, creyeres. Esa palabra creer en el corazón no es un confesar vano, no, es un confesar con convicción, creer. Pero esta palabra creer deviene en obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe de cada uno de nosotros es vista, se ve. Alguien que dice tiene fe, por eso Jesús dijo, viendo la fe de ellos, porque la fe de ellos se manifestó a través de un acto visible. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se manifestaba la fe de del pueblo de Israel cuando pecaban? A través de un sacrificio. Ellos reconocían su pecado y externaban su convicción de contristación
por medio de ofrecer un animal para expiar su pecado. O sea, era visible su arrepentimiento. Tanto es visible el arrepentimiento como es visible la fe. ¿Cómo lo podemos ver? A través de la conducta. Tú dices que crees en Dios. Bueno, la vida de esa persona va a dar testimonio realmente si cree en Dios. Y en la actualidad hay muchos que dicen que creen en Dios, pero viven como se les da su gana. O sea, hablando dentro y fuera de la iglesia. Porque esto ya se ha metido la cultura en la iglesia. Antes los divorcios eran sin número en el mundo, pero ahora las iglesias ya le estamos pegando también a los números. O sea, esto está tremenda la situación, cómo se está viviendo ahora dentro de la iglesia, pero nos llamamos cristianos. Entonces quiero que vean cómo el creer no solamente se limita a dar una confesión vana, sino se comprueba a través de las acciones. Les decía que ahora una persona que se le llama cristiana es como aquel borrachito que sale a las 5 de la mañana del bar y va caminando por la calle y de repente se tropieza, se cae, viene otro borracho, lo atropella, lo mata. ¿Qué es lo que dice la gente? Mira, murió un cristiano. No, hermanos, el cristianismo en la actualidad se ha diluido tanto que ahora a cualquier persona le dicen cristiano. No, la vida cristiana es una forma, un estilo de vida. Y vean lo que dice ahí Juan 3:18. Otra vez, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjate, el que no ha creído. Entonces, si hace rato decíamos que el creer, el tener fe se mira o se ve a través de la forma de vivir de uno, entonces aquí cuando dice el que no cree, también una persona que no cree se ve a través de sus acciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene más, la Biblia le da más peso a las acciones que a lo que confesamos. Porque cualquiera puede confesar cualquier cosa. Yo puedo decir que soy el dueño de Daewoo, de esa compañía, no sé si todavía exista. Pero yo puedo decir que soy el dueño de cualquier cosa, pero es pura ilusión, ¿no? Así como vive ahora el mundo, lleno de ilusiones, ¿no? Pero fíjate cómo la Biblia es bien clara. Su manera de vivir demuestra lo que somos. Sigamos en el verso 19 y vean este texto. Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron. Hace rato yo decía que quería aquí puntualizar dos cosas. La primera, no va a haber ninguna persona en el infierno que no se haya sabido amada por Dios aquí en la tierra. Y la segunda, que Dios no los envió, ellos se fueron solitos. ¿Por qué? Porque ellos se escogieron a sí mismos. Lo mismo que estudiamos en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva, Dios tenía una relación con ellos, vino la serpiente, tentó a Eva y le ofreció un bien mayor, una prosperidad espiritual. Y de alguna manera, al tomar el fruto prohibido, ¿qué hizo? Se escogió a ella misma. Es lo que sigue haciendo la humanidad desde ese entonces hasta nuestra fecha. Los hombres se amaron a ellos mismos. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Tú lo puedes ver. O sea, la gente sigue amándose, escogiéndose a ellos mismos. Buscan sus deseos, sus placeres, vivir para ellos mismos de una manera egocéntrica, pecaminosa. Y mira lo que dice, porque sus obras eran malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. La pregunta es, ¿quién aborreció a quién? Fue el hombre el que aborreció a Dios. No quiso venir a la luz. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. ¿Y qué dice el texto? Ellos aborrecieron la luz. ¿A quién aborrecieron? A Dios mismo, porque ellos amaron más sus obras. Y lo mismo que vemos en la actualidad. Tú miras, si te sales aquí afuera, te vas a encontrar 2, 3 congregantes de aquí. No, no es cierto. Que andan disfrutando del ballet de ¿Te das cuenta cómo el ser humano se escoge a ellos mismos? Fíjate lo que dice Juan 3:36. En consecuencia a todo lo que hemos visto de Juan 3, del 16 al 20, leemos esto en el versículo 36.
el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate, la ira de Dios, el que no cree, el que rehúsa creer, el que rehúsa venir a la luz. Que dice la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Miren, el infierno no es otra cosa más que la ira de Dios manifestada, visible. Y esto es algo que la Biblia reitera constantemente. Hay algunas doctrinas como los adventistas. Estaba leyendo esta semana un libro de uno de sus teólogos más prominentes que decía que cuando habla del infierno, habla de una manera alegórica, habla de una forma de poesía. Hermanos, esto no es poesía, esto no es alegoría, es algo real. El único que habló con tanta insistencia del infierno fue Jesucristo. Todo lo que conocemos del infierno es todo lo que Él ha revelado, es lo que se revela en los evangelios, que por boca del mismo Señor nos está diciendo que es un lugar de tormento. Ahora, ya dijimos que una persona que muere en sus pecados, ¿qué le espera? La condenación eterna, una separación eterna de la gracia de Dios y va a un tormento eterno. Pero muchos les suena esto demasiado duro, es algo difícil de creer, que Dios condene a alguien eternamente. Hay quienes se creen más buenos que Dios, porque el hecho de pensar que es algo cruel, esa persona está llegando a pensar que es más bueno que Dios, que sabe mejor lo que Dios debiera de hacer. Sin embargo, una de las cosas que vemos es que esta doctrina, esta forma de pensar, de llegar a creer que Dios no puede condenar a alguien, se derivó en una doctrina que se llama el purgatorio, que busca dar una segunda oportunidad para que las personas después de morir puedan expiar sus pecados. Fíjate, esta doctrina del purgatorio que vamos a tratar el día de hoy está en base precisamente a eso, de que como consideran que el infierno es algo eternamente, o sea, un castigo eterno, es algo que no se concibe en la mente humana, ellos buscan de alguna manera tratar de aparentar, no, Dios no es tan cruel, Dios sí es bueno, va a permitir que seas atormentado por un tiempo, pero después vas a tener acceso al cielo. Y eso es una vil mentira, ese es un engaño del diablo. Fíjate, la doctrina del purgatorio es totalmente falsa, no es bíblica. Yo sé que anda por ahí, hay un pastor, pastor de aquí a esa iglesia, sí, ¿no? Un señor que de nombre Luis Toro, que yo sé que es bien conocido, ¿no? Que siempre hace sus debates y eso. Fíjate, yo estaba analizando el otro día uno de sus comentarios del purgatorio, y cuando él debate siempre dice, no, muéstramelo en la Biblia. Si la palabra que tú estás usando no está en la Biblia, entonces no lo creo. Pero cuando se habla del purgatorio, él sí dice, es una palabra que no encuentras en la Biblia, pero la doctrina está explícita ahí. Entonces como te conviene. Pero fíjense cómo este tipo de falsos maestros, falsos profetas, dan a entender a la gente que hay una segunda oportunidad después de morir. Le dan una esperanza, pero que la Biblia no les da. Vamos a analizar esta doctrina a la luz de la Biblia y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Miren, la palabra purgatorio, en primer lugar, procede de un término en latín que es purgatorium, que significa simplemente algo que purifica. O sea, viene de un verbo que es purgare y la idea que transmite es de limpiar, de purificar, ¿no? En base a eso, la idea del purgatorio es de que hay un espacio simbólico que alberga a las personas que de alguna manera fallecieron en algún pecado y están en ese lugar para purificar su alma, para de alguna forma limpiar su manera de ser en ese momento que está todavía sucia y contaminada por el pecado. Entonces se le permite estar en ese lugar para purificarse y después de estar purificado tener acceso al paraíso. Se dice que el purgatorio quedan aquellas almas que cometieron algún pecado leve o incluso que tuvieron un pecado grave, pero que no tuvo su correspondiente satisfacción estando en esta vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no sufrieron por lo que hicieron. Fíjense, la idea que ellos dan es de que, yo sé que muchos han escuchado este dicho, el infierno está aquí en la tierra, estoy viviendo el infierno. Hermanos, el infierno no es aquí.
Ellos asumen, es que estoy pagando por lo que hice. No, tú no estás pagando por lo que hiciste, tú estás cosechando lo que hiciste. Para pagar por lo que hiciste, todavía eso es en el infierno, ¿no? Muchos dicen, no, es que estoy pagando. Hermanos, eso no es pagar. Una adolescente que queda embarazada a los 16 años y de repente dice, es que Dios me está castigando. No, Dios no te está castigando todavía. Ese no es tu castigo todavía. Tu castigo todavía está por esperar si no te arrepientes. O sea, me refiero cuando vive una vida de desordenada, ¿no? Así me refiero. O sea, una vida pecaminosa, liberal, a eso me refiero. Yo sé que una persona de 16, 15 años puede quedar embarazada o un varón puede embarazar a alguien y ahí se redime el pecado, ¿no? Siempre y cuando haya arrepentimiento. Pero cuando se vive en un estilo de vida de libertinaje y que de alguna manera ni siquiera sabe quién es el padre del hijo, o el mismo varón que ni siquiera sabe si es su hijo o no, o cuál de las muchachas realmente está embarazada y él es el padre. O sea, ¿te puedes imaginar? Esa persona que diga, es que Dios me está castigando. No, tú estás cosechando lo que sembraste. Miren, la idea de que una persona que esté en el purgatorio tenga que limpiar su vida o su alma a través del sufrimiento, esto coloca al hombre con la capacidad de poder expiar sus pecados por sus méritos propios. Fíjate nada más la gran herejía que de alguna manera transmite esta doctrina. Si una persona estando en el infierno puede por sus propios méritos, a través del sufrimiento, expiar sus pecados, ¿qué es lo que está diciendo acerca del sacrificio de Cristo? No lo necesito. ¿Por qué? Porque es a través de mi sufrimiento, a través de lo que yo pueda hacer, aunque sea doloroso, pero yo puedo expiar mis propias culpas. Miren, el purgatorio puede entenderse como un estado temporal que una persona atraviesa tras su muerte, mientras expía sus pecados. Y ahí es el punto más grave de esta doctrina, que el hombre busca por sus propios medios expiar sus pecados. Eso es precisamente lo que es la religión. ¿Qué es la religión? Es el método o el esfuerzo humano para volverse a unir a su creador. Y el cristianismo es lo que Dios hizo a través del sacrificio de Cristo para poder llegar al Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ve al Padre si no es por mí. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Busca por sus méritos propios autoflagelarse. En Semana Santa irse de rodillas, con fichas en las rodillas, ¿no? Esas de botella ahí que se le entierren, o vidrios, o se flagelan con látigos. El chiste, buscan de alguna manera buscar el perdón de Dios por medio de su sufrimiento. Eso es lo mismo, es la misma idea que se tiene en el purgatorio. A través de mi propio mérito, de mi propio sacrificio, alcanzar la purificación de mi alma para llegar al cielo. Qué gran blasfemia y gran herejía. ¿Por qué? Porque eso es rechazar el sacrificio de Cristo, que es el único que nos puede redimir de nuestro pecado. Ese es el punto grave de esta doctrina. Fíjense, esta doctrina enseña que todos los que van al purgatorio no es para estar ahí en la eternidad, sino simplemente es un estado transitorio donde al final todos pasan y tienen acceso al cielo después de purificar su alma. El estado de esa persona o la estadía en ese lugar va a variar de acuerdo a las oraciones de los vivos por los muertos o el pago de indulgencias. Fíjate nada más. Esta doctrina sí es muy buena hablando de remuneración. Porque si yo les dijera, hermanos, les tengo noticias. Yo tuve una gran revelación de Dios, que podemos orar para sacar a tu hijo del infierno. Podemos para sacar a tus abuelos, a tus padres del infierno. Traigan lo que tú tengas en oro y plata y vamos a orar por ellos. ¿No? Les decía el otro día que hubo un pastor que decía, miren, vamos a juntar todo el oro y la plata. Y ese pastor, después de juntar todo el oro y la plata de toda la congregación, viene y dice al Señor, Señor, pues esto es lo que se juntó. Lo voy a aventar al cielo. Todo lo que agarres es tuyo, pero lo que caiga va a ser para mí. ¿Y quién creen que salió el ganón? Sí, los predicadores de la prosperidad. o estos sacerdotes que de alguna manera buscan que su familiar salga del infierno a través de las indulgencias. Hermanos, la única vía para poder evitar ir ahí,
a ese lugar de tormento, es el arrepentimiento. La única vía en la que podemos evitar que nuestros hijos y familiares vayan a ese lugar es predicarles el evangelio. Prediquémosles el evangelio, hermanos. ¿Sabían que nuestros hijos van a ir a ese lugar si no se arrepienten? ¿Cuántos de nuestros hijos, de nuestros familiares, de hermanos? Pero tienes miedo de qué decirle, no hagas esto. ¿Por qué? Porque se va a enojar en contra de mí. Pero si no tienes miedo que sufra eternamente en un lugar de tormento. Fíjate nada más cómo el amor de nosotros como padres no es perfecto. Porque amamos de una manera egoísta. No queremos que sufra, pero sí los estamos dejando que sufra en toda la eternidad. Imagínate nada más la conciencia. Fíjate, yo estaba leyendo, no sé si era mi esposa la que me comentó. Sí, ella me comentó de un caso en Estados Unidos de unas personas que invitaron a una nani, ¿no? Una nani se dice, de las personas que cuidan niños, ¿no? Una nana. Y bueno, llegó y acaba de llegar a los Estados Unidos y entonces pasaron muchas muchachas ahí a ver quién se quedaba con el trabajo y escogieron los papás a una. Era de nacionalidad de Sudamérica, no quiero decir que va a decir, no, ya la traen con... Era una de nacionalidad de Sudamérica. ¿Y qué creen? Que el niño o el bebé de 14 meses, algo así, de repente en una noche estaba con sus papás y se levantó llorando. Y llorando y que le dolía la cabeza y dolía la cabeza. Lo llevaron al hospital y murió. Y esta muchacha decía que ella no había hecho nada, que primero que se le había caído de tal lugar. Y después que otro accidente y se pegó en la cabeza. Pero después arreglando ahí la casa, vieron la puerta de la cocina de esos armarios que estaba medio desajustada. Entonces una persona dijo, esto es imposible que esté así porque yo conozco a la dueña, esta es tan perfeccionista que eso ya lo hubiera arreglado. Y los que se dedican ahí a inspeccionar cómo fue el caso, deducen que es ahí donde la azotó al niño. Yo me puse a preguntar, la culpa de los papás. ¿Por qué? Porque fueron ellos los que escogieron a esa persona. O sea, yo en lo personal, hijo, sería difícil vivir con la conciencia de decir, es que yo escogí a esa persona. Es lo mismo que estamos haciendo cuando no le impedimos o no les estorbamos a nuestros hijos. Nosotros estamos escogiendo que vayan hacia ese lugar. Yo me acuerdo una vez mi hermano que estaba a punto de tomar bueno, sí la tomé al final de cuentas, una decisión que iba a perjudicar y me marcó, eso lo voy a traer hasta que el Señor venga por mí, consecuencias que cosechamos toda la vida. El Señor nos perdona, pero cosechamos toda la vida. Y yo le decía, oye, pero ¿por qué todos están a favor mío? ¿Por qué tú no estás a favor mío? ¿Por qué tú no me quieres ayudar? Y me dice, porque yo te estoy viendo que vas en un carro a 200 kilómetros por hora y te vas a estrellar en ese muro, dice. No puedo permitir que te estrelles a ese muro. Y constantemente estaba diciendo, ¿y saben qué pasó? Me estrellé a ese muro. La necedad, la rebelión del hombre por escogerse a uno mismo, escoger sus placeres, escoger lo que en ese momento nosotros pudiéramos llamar libertad. Y terminamos cosechando y pagando caro. Entonces, una de las cosas que vemos es que esta doctrina, no es o esta enseñanza acerca del infierno, no solamente es para los que están afuera, sino para los que pudieron o pudiendo estar aquí adentro, no han afirmado su fe o siguen con esa fe titubeante, un pie aquí y un pie en la iglesia, titubeante como Lot, que comenzó y le dijo a Abraham, tú escoge lo que quieras, y el carnal de Lot escogió Sodoma y Gomorra, las llanuras. ¿Por qué? Porque vio que era grande y hermoso. Fíjate cómo el hombre escoge mal. Cuando nosotros escogemos bajo nuestro propio lente, nos vamos a equivocar. Pero si dejas que Dios escoja por ti, no te vas a equivocar. Deja que Dios escoja por ti. Adolescente que me escuchas, tu papá y tu mamá te dicen, ese joven no, esa mujercita no te conviene. No, yo quiero estás como Sansón. No, yo la quiero a Dalila. ¿Por qué quieres a Dalila? Pues no has visto a Dalila, mamá. O sea, yo quiero a Dalila. ¿Y qué sucede? Se acaban escogiendo. ¿Y qué? Escogen mal. Pero si dejamos que Dios escoja por nosotros, ¿cómo es escoger por nosotros? No os unáis en yugo desigual. En ese momento es un principio que a mí como varón o como adolescente, ustedes como adolescentes,
están permitiendo que Dios escoja por ustedes. Pero cuando escogen por ustedes mismos, te vas a equivocar. Y no puedes decir, nadie me dijo. Esta semana yo le estaba diciendo a mi esposa, es que yo no deseé que pasara esas cosas. Eso, yo no quise esa vida. Ella me dijo, pues nadie quiso que pasáramos los que pasáramos, ¿no? O sea, que no eres el único que sufre. Y yo me quedé pensando y en eso el Espíritu Santo me vino a la mente. Cuando mi mamá me decía, eso no te conviene. Y cuando yo en mi rebelión decidí hacerlo, en la terquedad de la rebelión humana, ¿no es cierto? ¿No hemos experimentado todo esto en la vida? Fíjate nada más, ¿qué es escogernos a nosotros mismos? Vean, vamos ahora ya directo a lo que es el purgatorio. Vamos a ver algunas objeciones acerca de esta doctrina. Lo primero que quiero mencionar es que el purgatorio se presenta como un lugar en donde van las almas de los creyentes para ser purificadas. Se purifican, se limpian más del pecado hasta que estén listas para, según ellos, ser admitidas al cielo. Ahora, como hace rato indicaba, esto resulta una gran blasfemia. Y la razón es que minimizan el sacrificio de Cristo. La Biblia enseña que es solo por medio del sacrificio de Cristo que tenemos acceso al cielo. O sea, no es por nuestros propios méritos ni por lo que nosotros podamos hacer, sino es por lo que Dios hizo a favor de nosotros a través de su Hijo. Veamos Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Observen, en esa voluntad, ahorita vamos a ver a qué voluntad se refiere, pero básicamente se refiere a la muerte expiatoria de Cristo, donde Dios le dio un cuerpo a Cristo para que en ese cuerpo fuera donde descendiera toda la ira de Dios. Fue en ese cuerpo, a través de ese sacrificio, donde nosotros hemos sido santificados. No es a través de tu sufrimiento ni a través del sufrimiento de una persona en el purgatorio que es santificada, es a través del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando la doctrina del purgatorio pone que una persona puede purificar y expiar sus propios pecados a través de su sufrimiento, es prácticamente escupir el sacrificio de Cristo. Fíjate nada más la gran abominación de esta doctrina. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, fíjate, una sola ofrenda, que es el sacrificio de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. En primer lugar, ese mismo sacrificio nos santificó, significa nos apartó para Él. Y a los que apartó nos hizo perfectos a través de ese sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que antes de Cristo, ¿cómo andábamos? Estábamos mal alineados con Dios. El Señor estaba aquí y nosotros estábamos acá. Pero cuando nos arrepentimos y reconocemos que Cristo pagó por nuestros pecados y pedimos perdón, en ese momento nos santifica, nos aparta y nos coloca de una manera lineal con Dios. Pero es a través del sacrificio de Cristo. No es a través de lo que yo pueda hacer por mí mismo. Es lo que el texto dice. Miren, pensemos en lo siguiente. Si el hombre puede expiar sus pecados por sus propios méritos, la pregunta es, ¿para qué Cristo vino a morir? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto padecimiento? ¿No? Dice que le agarraban la barba, la mecían, le pegaban y se burlaban de él diciendo, profetízanos, ¿quién te pegó? Una corona de espinas atravesó su cráneo. Su rostro, dice Isaías 53, que quedó desfigurado totalmente. Su cuerpo, sus intestinos quedaron expuestos porque el látigo romano tenía 7 tiras, que tenía huesos y metal, que cuando abrazaba el cuerpo no era un látigo como que se flagelan los de la marcha del silencio ahí en San Luis, creo es San Luis Potosí, que se van con su latiguito ese. No, hermanos, ese látigo medía de tal manera que abrazaba el cuerpo del Señor y cuando lo jalaban lo desgarraban literalmente. Todas sus vísceras, todos sus órganos quedaron expuestos. ¿Te imaginas sus tendones expuestos cuando el tendón está ahí así expuesto y cómo tiembla? Todo eso sufrió nuestro Señor por nosotros. Para que digamos, todo ese sufrimiento no es necesario. Yo necesito expiar mis culpas por mi propio sufrimiento. Imagínate qué aberración, ¿no es cierto? O sea, desechar lo que Cristo hizo
y decir eso no es suficiente, sino que necesita, para expiar mis pecados, hacer algo por mí mismo. Eso es la religión, volvemos a lo mismo. El esfuerzo del hombre para acercarse a Dios, desechando el medio que Dios ha puesto, que es Jesucristo. La segunda objeción es de que esa doctrina del purgatorio enseña que los sufrimientos del purgatorio los da Dios en sustitución al castigo por los pecados que los creyentes debían de haber recibido estando en vida. Lo que ahorita yo les decía, que hay mucha gente que está pasando alguna situación difícil y está diciendo, ay, es que estoy pagando por mi pecado. Nosotros necesitamos distinguir dos cosas. La primera, que una cosa es recibir las consecuencias de nuestros pecados y otra muy distinta, expiar nuestros pecados por nuestros propios sufrimientos, que eso no enseña la Biblia. Y muchos dicen, el infierno está aquí en la tierra. No hay infierno, aquí es lo que tú vives. Ese sufrimiento, esa enfermedad, esa situación difícil, esa pobreza, esa carencia, ese es el infierno que te tocó vivir. No, señores, ese no es el infierno. Según la Biblia, aquí en la tierra está la ley de la siembra y la cosecha. Oye, pero es que mi hijo no me ama, ya tiene 30 años y ni siquiera me quiere agarrar el teléfono. Pues cuando era pequeño, ¿cuántas veces te le acercabas? Cuando era pequeño, ¿qué tanto afinidad tenías con él? Lo que tú sembraste, al final no fue amor, sino fue distanciamiento, fue amargura, rencor, y al tiempo dio fruto todo lo que sembraste. Ahora estás cosechando, pero no estás pagando. O sea, no estamos nosotros aquí en la vida pagando por nuestros pecados. Una de las cosas, vuelvo a repetir, es que el hombre cosecha lo que siembra. ¿Qué quiere decir esto? Que si a alguien le va mal por su comportamiento pecaminoso, no es que esté siendo castigado por su pecado, sino que simplemente está recibiendo sencillamente las consecuencias de sus acciones. Ahora, es algo importante que quiero mencionar, que Dios no diseñó el sufrimiento en el hombre como medio de expiación por sus pecados. Eso no lo diseñó Dios. No es que tú puedas expiar tus pecados por medio de tu sufrimiento. De que voy a irme a la villa, como hacen los mexicanos, de rodillas hasta que el Señor me perdone. No necesitas hacer eso. Es por pura gracia, hermanos, el perdón de Dios. Por eso vuelvo a repetir, buscar expiar nuestras culpas por nuestros pecados, esto es absurdo, es una blasfemia, porque es rechazar el sufrimiento de Cristo, su pasión, su muerte, lo que significó la expiación precisamente por nuestros pecados. Vean lo que dice Hebreos 10 del 5 al 10. Hebreos 10 del 5 al 10. Fíjense este calorcito que se siente aquí. Ahora imagínate el infierno. Es mejor aguantar aquí, ¿no es cierto? Es mejor aguantar aquí, hermano. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Quiero aquí hacer un paréntesis. ¿Cómo era el método o el sistema en el Antiguo Testamento para expiar los pecados? Dios había diseñado y le dio al pueblo de Israel un sistema en el que cuando una persona pecaba en contra de Dios y se levantaba una barrera entre su creador y la persona, tenía que ofrecer un sacrificio. Ese sacrificio expiaba su pecado y de alguna manera la barrera se caía y tenían otra vez, se restablecía la relación con Dios. Este sistema no era perfecto porque no quitaba el pecado, solamente lo cubría. De tal manera que ese sistema de alguna manera solo hacía ceremonialmente limpio a la persona para tener relación con Dios, pero no erradicaba totalmente el pecado. Por lo tanto, esa persona tenía que volver a sacrificar un animal por otro pecado que cometiera. Ahora en el Nuevo Testamento, ese animalito es Jesucristo.
que dice que Él pagó por nosotros una vez y para siempre. Que ahora cuando pecamos, nosotros como cristianos, genuinamente cristianos, no se rompe nuestra relación de padre a hijo, pero sí de alguna manera impide nuestra comunión con Él. Que solamente para poder otra vez restablecer nuestra comunión es a través de la confesión de pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, la finalidad es arrepentirnos. ¿Para qué? Para volver a estar en sintonía con Dios. Entonces, ahora en el verso 9, el autor a los hebreos les dice a los hebreos, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, o sea, ese sistema que estaba en el Antiguo Testamento para expiar sus pecados, para establecer esto último. ¿Qué es esto último? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo para expiación de todos nuestros pecados una vez y para siempre. Dice ahí el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente es a través del sacrificio de Cristo que el ser humano puede expiar sus pecados. No es el sufrimiento humano el medio que Dios puso para esto, expiar nuestros pecados. Otro punto que quiero aquí mencionar es que esta doctrina señala que los vivos pueden interceder por los muertos. Y esto es en base a un texto en Malaquías que se encuentra. Es Malaquías, segundo libro de Malaquías, capítulo 12, del 39 al 35. Se los voy a leer, que seguramente no lo van a proyectar. No, pero se los voy a leer. Fíjense lo que dice. Al día siguiente, muy temprano, los soldados de Judas fueron a recoger los cadáveres de sus compañeros para enterrarlos en las tumbas donde estaban sepultados sus familiares. Pero al recogerlos encontraron entre la ropa de los muertos figuras de los dioses de Jabnía, lo cual está prohibido por los judíos. Así se descubrió por qué razón habían muerto. Entonces todos alabaron a Dios, quien juzga con justicia y conoce todos los secretos. Además le pidieron que perdonara por completo ese pecado que habían cometido. Y como todos habían visto lo que pasó con aquellos que habían ofendido a Dios, el valiente Judas Macabeo aprovechó para pedirles que no pecaran ni ofendieran a Dios. También recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera a Dios un sacrificio por el perdón de los pecados. Hizo esta justa y buena obra porque estaba pensando en la resurrección. Si Judas no hubiera creído que aquellos soldados muertos resucitarían, habría sido inútil orar por ellos. Pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue bueno y útil. Por eso mandó a ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos para que Dios les perdonara sus pecados. Fíjense, este libro de Macabeos ilustra que el pueblo de Israel de alguna manera habían cometido idolatría. Guardaron algunos ídolos del pueblo enemigo, de tal forma que por eso Dios mandó juicio y mató a ese grupo de israelitas que habían agarrado esas imágenes. Entonces lo que ilustra este pasaje es que Judas Macabeo, uno de los que llevó a cabo la rebelión en contra de la oposición de aquellos en contra de Israel, él dijo, ¿saben qué? Vamos a interceder por ellos para que el Señor los perdone. Ellos se habían muerto, pero entonces, ¿qué hicieron? Penitencia, las primeras indulgencias. Vamos a mandar oro, plata a Jerusalén como una ofrenda para que el Señor perdone los pecados de los que ya han muerto. Entonces, los que están a favor de esta doctrina del purgatorio toman este texto para de alguna manera decir que es bíblico esta doctrina. ¿Qué podemos decir al respecto? Miren, en la Biblia hay algo que se conoce como el principio de unidad. ¿Qué significa esto? Que hay un solo autor detrás de los 66 libros que encontramos en la Biblia, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a hombres para escribir lo que él quería que ellos escribieran. La forma en la que la Biblia se llevó a cabo fue por inspiración, donde Dios guió la mente de estos hombres. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si el Espíritu Santo fue el autor detrás del medio humano, significa que todo el pensamiento de la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, hay consistencia.
hay un flujo de pensamiento continuo que no se opone a él mismo, que no va a decir algo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento lo va a contradecir. O sea, que si hay algo en el Antiguo Testamento, de alguna forma lo va a ratificar en el Nuevo Testamento. Pero sucede que dentro de esos libros que han sido inspirados por Dios, no está el libro de Macabeos. La iglesia, o sobre todo los judíos del Nuevo Testamento, de los tiempos de Jesús, ellos no contaban con Macabeos. O sea, en el Nuevo Testamento no hubo ninguna discusión acerca de la canonicidad de los libros del Antiguo Testamento. Nunca hubo un debate con Jesús. Oye, Señor, ¿qué libros están autorizados y qué libros no? O sea, eso se da a entender que en el Antiguo Testamento los libros que ya estaban ahí, que era la Biblia de los apóstoles, de alguna manera estaban de acuerdo. Y dentro de esos libros no se encontraba el libro de Macabeos. El libro de Macabeos, incluso dentro del mismo libro, se encuentra un versículo que dice que en esos tiempos no había mensajero de Dios, no había profeta de Dios enviado. Eso implica que este libro no pudo ser inspirado por Dios. Obviamente fue un libro que sí fue escrito por un hombre de esos tiempos, como en la actualidad. Cualquier hombre puede hacer un libro y uno puede tomar simplemente ese apoyo para citarlo, como es un recurso que hace Pablo en el Nuevo Testamento, que cita a algunos autores y que aparece en la Biblia, pero no es en un momento dado que debamos de considerar los escritos de ese autor. Y es lo mismo, y ese es el error que se comete ahorita en la actualidad, que como la Biblia en el Antiguo Testamento se mencionan algunos libros, entonces hay algunos cristianos que dicen, hay que ir a buscar esos libros, porque la Biblia los menciona. Sí, los menciona, pero no son libros inspirados. Lo que hace válido a un libro es que han sido inspirados. La iglesia no da, ¿cómo se puede decir? No le da autoridad a ese libro, sino reconoce que ese libro tiene autoridad porque ha sido inspirado por Dios. Algo que el libro de los Macabeos no tiene, porque a través de toda la historia del cristianismo nunca han sido reconocidos como libros inspirados por Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos, hablando ya así para cerrando estas oposiciones que tenemos en contra de esta doctrina del purgatorio, es que el problema más serio de esta doctrina es que rechaza la obra redentora de Cristo en la cruz. O sea, nada más y nada menos, ¿no? Como lo que hizo el Papa apenas. El error más grande, el fracaso más grande de Jesucristo, humanamente hablando, fue su muerte. O sea, no tiene ni idea de lo que está hablando. O sea, ¿te imaginas? El fracaso más grande de Jesucristo fue su muerte. Pero ¿qué estás diciendo? Si es a través de ese medio que el Señor expió nuestros pecados. ¿Cómo se le puede llamar fracaso a eso? Solamente una mente que no tiene el entendimiento ni la iluminación de Dios. Pero nosotros que tenemos la luz necesitamos levantar el estandarte de la verdad. Miren, la única manera en la que los pecados de los hombres no les sean tomados en cuenta es a través de la justicia de Dios. Para acercarnos a Dios, todos entendemos que se requiere ser justos, se requiere que seamos sin mancha. Y ese es precisamente el problema del hombre, que no puede por sus propios medios desarrollar esa justicia. Y al no poder por sus propios medios desarrollar esa justicia, ¿qué hace el Señor o qué hace Dios? Que nos la da. ¿Cómo nos la da? Bueno, a través de Cristo. Esa vida justa que el Señor llevó, esa vida limpia, sin mancha, estando en la cruz, Él se ofrece como sacrificio al Señor. Y ahora todo aquel que viene en arrepentimiento y reconoce su condición delante de Dios y se arrepiente, en ese momento esa vida justa se le imputa al pecador y los pecados de ese impenitente se le atribuyen a Jesucristo. O sea, hay una doble imputación. Su justicia se nos imputa, se nos atribuye a nosotros y nuestros pecados se le atribuyen a Él. Es por medio de eso que Dios nos da la justicia. Y ahora sí, podemos estar limpios para poder acercarnos a Dios. No hay otro medio. Y es ahí en la cruz donde vemos dos cosas: la misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia es Dios no nos da lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? Castigo. Dios no nos lo da. ¿Por qué? Porque Él ha tenido misericordia de nosotros que nos hemos arrepentido. Pero también vemos su gracia, que nos da
lo que no merecíamos, que es su perdón. Entonces, fíjense, misericordia es no darnos lo que merecíamos y gracia es darnos lo que no merecíamos. Entonces, vean nada más, la gracia y la misericordia se reflejan en la cruz de Cristo. Y les tengo noticias, hermanos, a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Esta vida es la única oportunidad que tenemos para ser salvos. No hay segundas oportunidades. Solamente es esta vida. Esto implica que estamos viviendo un tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque mientras todavía no lleguemos a la muerte, tú puedes experimentar la gracia de Dios a través de su perdón. Pero te tengo noticias, que ese tiempo de gracia termina en el momento de tu muerte física, porque no hay segundas oportunidades. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Hermanos, esta vida es la única oportunidad de que tienes para que escuches el evangelio y seas salvo. Después de esto será demasiado tarde. Muchos escuchan la voz del evangelio, el mensaje del evangelio y le dan la espalda, pensando que tienen un mundo por delante, tienen toda la fuerza, tienen toda la destreza, la capacidad, la habilidad para hacer todo lo que quieran. Y se les olvida el mensaje de Isaías 40. Isaías 40 del 6 al 8 dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que el hombre puede hacer, dice que es como flor del campo, que tú lo ves al día siguiente y después puedes pasar al otro día y ya está marchita. Así es. Y así es todo. En la vida secular nos da testimonio de esto, de personas que vivieron vidas públicas que fueron reconocidas a nivel mundial porque cosecharon grandes éxitos, a lo que ellos le consideran éxito. Una carrera prestigiosa, 5 balones de oro, 5 Grammys, ¿no? O sea, recogieron toda la fama o el éxito que el mundo les pudo dar. Sin embargo, el estrellato los llevó a pensar que ellos podían decir y hacer lo que quisieran, sin considerar que tarde o temprano se les pasó factura. Y la historia nos da testimonio. Un Hugo Chávez, ¿no es cierto? Una persona que se consideraba el dueño probablemente de ese país, afirmó mediante una transmisión en vivo que Dios era un mentiroso, que solamente de una manera mentirosa decía que había un verdadero enviado, o sea, que había enviado a alguien, ¿no? En este caso Jesucristo, que el verdadero Dios, él dijo, era la voz del pueblo. Fíjate nada más, el verdadero Dios es la voz del pueblo. Y acto seguido a eso, todos recordamos que dijo: desde todo mi corazón y desde lo profundo de mis vísceras, maldigo al pueblo de Israel. ¿Y cómo terminaron sus días? Murió de cáncer. ¿Cómo considerar a aquella mujer que fue un ícono sexual estadounidense, ¿no? Marilyn Monroe. Se dice que de alguna manera uno de los evangelistas que fue levantado en el siglo pasado, Billy Graham, llegó a uno de sus conciertos y pidió hablar con ella. Y él fue porque dijo que había sido enviado por Dios para predicarle del Señor. Marilyn Monroe dice la historia que él le dijo: yo no necesito de tu Jesús. A la semana murió de una sobredosis. ¿Qué decir de Tancredo Neves? Yo sé que esta persona no es conocida porque él vivió en los años 80, una persona que de alguna manera buscó la presidencia en Brasil. Él estando en Brasil públicamente logró 500,000 votos. Y él dijo: si alcanzo 500,000 votos, ni Dios me podrá arrebatar la presidencia. Hermanos, él ganó, pero nunca, ni un solo día gozó de la presidencia porque no llegó a tomar la presidencia, porque murió. Murió acerca de una enfermedad infecciosa. No llegó a la presidencia, ¿no? Christine Hewitt, una animadora jamaiquina
que de alguna manera protagonizó en un programa en vivo, y ella dijo que la Biblia, la palabra de Dios, fue el peor libro escrito en la vida. ¿Cómo murió? Alcohólica, en un exceso de velocidad. Dice las noticias que fueron encontrados sus restos calcinados, que probablemente fue un homicidio, pero como haya sido, ¿cómo terminan todos aquellos que de alguna manera le dan la espalda a Dios? Que de alguna manera, pensando que todos los logros que han conseguido en la vida los ha llevado, ese éxito que han alcanzado, los va a eximir de toda consecuencia trágica. ¿Por qué? Porque viven toda su vida sin considerar a Dios. Fíjense, ahorita estoy recordando algo, fíjense. Soñé, porque estaba mirando esta última anotación que puse de más de la enseñanza pasada, y soñé que en el sueño yo le decía a un pastor: oye, ¿qué fue lo que dijo tal persona? Porque eso fue lo que dijo Cazuza. Bueno, no fue lo que dijo, sino se dijo de él. Un rockero brasileño que dice las noticias, vivió la vida loca. Y vivió la vida loca y fue una vida fugaz. O sea, comparando, una vida libertina es igual a una vida fugaz, porque murió a los 32 años. O sea, me quedó tan marcado como, incluso lo soñé porque en el sueño yo hablaba con un pastor y me decía: oye, ¿qué fue lo que dijo? Yo le dije: pues dice las noticias que vivió una vida loca, por lo tanto vivió una vida fugaz. Fíjense, esta Christine Hewitt, regresando aquí, vuelvo a repetir, ella dijo que la Biblia y la palabra de Dios fue el peor libro escrito en la vida. Murió calcinada en un accidente. Bruce Ismay, yo sé que todos conocen el barco de Titanic, pero este es uno de los creadores del barco, una compañía, White Star Line, que de alguna manera también se dice, ¿no?, que probablemente no haya sido cierto lo que se dijo de él o X cosa, pero al final, hasta la fecha, sigue manteniendo que él, uno de los personajes del barco, dijo que ni Dios podía hundir ese barco. Ya sabemos lo que pasó. Titán, ¿no?, el sumergible. ¿Quién iba ahí? No cualquiera iba ahí. Alguien que tenía para pagar el viajecito nada más ahí. O sea, ellos nunca pensaron que iba a ser su último viaje. Así como aquellos que nunca pensaron que era su último viaje y ahí quedaron. ¿No es cierto? O sea, hermanos, estamos nosotros ante la realidad de que nuestras vidas, nosotros no tenemos autoridad hasta cuánto tiempo vivir. Nadie tiene, sí, todos tenemos nuestros días contados, pero nadie tiene autoridad sobre nuestra vida. O sea, tú no puedes decir qué día morir o qué día no morir. No, cantante brasileño Cazuza, que él, en un concierto ante miles de espectadores, fumó un cigarro, lo aventó al cielo y echó el humo al cielo y le dijo: Dios, esto es para ti. A los 32 años murió, afectado de SIDA, VIH, dio positivo. O sea, llevan una vida que ellos han alcanzado un éxito según ellos, y al final la vida les cobra factura. Y no pagaron por su pecado, cosecharon lo que sembraron. Porque si no se arrepintieron, en el infierno, que es el lugar de tormento, ahí sí van a ser atormentados por toda la eternidad. Ya ni qué decir de John Lennon, ¿no?, el de los Beatles, que llegó a decir que la cristiandad iba a desaparecer, que ellos eran más famosos que Jesucristo. No vino un loco y lo asesinó. Fíjate nada más. O sea, todos aquellos que de alguna manera han levantado su puño en contra del Creador, no les ha ido bien. Como dice Isaías, o sea, ¿qué es la vida? Es como hierba que hoy está. ¿Dónde están sus logros? Es como esa flor que se marchita. Y tú estás como cristiano, buscando tus logros, tus logros, tus logros. ¿Para qué? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Dice en la parábola del sembrador que parte de la semilla cayó, pero dice que los afanes de este mundo entraron y se hizo infructuosa. Y en ese texto habla de que terminaron en la apostasía. ¿Qué quiere decir? Que corrían bien en su vida cristiana, pero las distracciones de esta vida los llevó ¿a qué? A mirar al Señor de lejos, a mirar al Señor de lejos, porque su compromiso ya estaba a ambos lados. Estaba aquí el Señor y de este lado estaban los deseos, los afanes de la vida. Terminaron apostatando del evangelio.
Consideremos nuestros caminos, hermanos. Hoy estamos aquí, mañana pudiera que no estemos aquí. Porque el Señor pidió nuestra vida o porque de alguna manera hemos apostatado detrás de una sopa de lentejas, ¿no? Como Saúl que vendió su primogenitura. Saúl, ¿no? Esaú que vendió su primogenitura con este Jacob. Entonces imagínate nada más. Ahora, hace rato yo mencionaba acerca de que solamente hay una oportunidad para no ir a ese lugar de tormento, y es este. ¿Cómo están nuestros caminos? En palabras de Pablo, en 2 Corintios 6:2, él dijo: ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Es este. No esperes a mañana, es este. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no va a mandar a nadie. Ellos mismos se escogieron a ellos mismos. Se van a ir solitos, ¿no? Nadie que esté en el infierno no puede decir que no experimentó el amor de Dios aquí en la tierra. Tarde o temprano Dios les dio una oportunidad para que aquel día cuando estén delante de Dios no puedan apelar a la ignorancia o al decir yo no sabía. No, todos tuvimos una oportunidad, estuvimos aquí en la iglesia, estuvimos allá afuera, pero de alguna forma todos el Señor nos dio una oportunidad. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar tú en esta mañana? ¿Cuál es la decisión? Bueno, pues ya estoy aquí en la iglesia, ¿estás aquí en la iglesia? ¿Realmente tu creer o tu manera de vivir refleja tu fe? Porque la fe se manifiesta a través de tu conducta, de tu vida. ¿Detrás de qué es lo que estás corriendo? ¿Detrás del Señor o detrás de tus propios logros, de tus propios éxitos? Que no está mal, porque como hemos estudiado en la escuela bíblica, ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Realmente es esa la motivación? ¿Realmente es esa la intención de tu corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hay? Cierren sus ojos ahí en el lugar donde están. Ahí con tus ojos cerrados. Así con tus ojos cerrados, el Señor está esperando una respuesta tuya. Ahorita decíamos acerca del Titán, hombres que descendieron que no eran cualquier persona, era pudiente, que tenía para pagar un boleto, ir a mirar las ruinas del Titanic, sin darse cuenta que así como el 15 de abril de 1912 quedó ese Titanic transatlántico hundido, perdiendo la vida a 1,400 personas, también esas 5 tripulantes iban a perder su vida. Nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida asegurada. Pero sí puedes asegurar tu destino eterno. Sí puedes asegurar tu destino eterno. Si eres creyente, si vienes a la iglesia y has estado titubeante de tu fe, hoy es, como dijo Pablo, hoy es el día oportuno. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo en esta mañana. No hay segundas oportunidades. La muerte eterna es verdadera. No hay un lugar intermedio en el que puedas expiar tus culpas a través de tu sufrimiento. Es aquí en esta vida donde puedes experimentar todavía la gracia de Dios, la misericordia de Dios a través del sacrificio. Y puedes decirle: Señor, perdóname. Me he llamado cristiano por mucho tiempo y mi manera de vivir me delata, Señor. Me delata que no soy un creyente genuino. Perdóname, perdóname, perdóname. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón. Te pido que limpies
que limpies mi corazón, que limpies mis pecados a través del sacrificio de Cristo, de su sangre. Ahora me doy cuenta que no es por mis propios medios, que no es por mi sufrimiento, que no es por lo que yo pueda hacer, sino es por lo que tú ya hiciste a través del sacrificio de Cristo. Aquí está mi vida en esta mañana, Señor. Me he llamado cristiano por mucho tiempo, pero realmente no he sido obediente a tu palabra. Y aquí te entrego mi vida, oh Dios. Perdóname, Señor. Probablemente alguien que nos escuche o va a escuchar esta enseñanza en las redes sociales o la vas a volver a repetir, pero no eres creyente, has pensado que la doctrina del purgatorio vas a tener una segunda oportunidad. Ven a Cristo en esta mañana. Probablemente has tenido una religión en tu vida. Ven a Cristo en esta mañana. Hoy es el día aceptable para tu salvación. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Arrepiéntete de ellos. Dile: Señor, perdóname. Me arrepiento de todo pecado, de toda maldad. He estado en una religión y no he estado en Cristo, no he estado en tu palabra, Señor. Perdóname. Me arrepiento de todo pecado. Dame tu justicia, Señor, porque reconozco mi pecado delante de ti. Reconozco mi imposibilidad para ser salvo y te ruego que limpies lo más profundo de mi corazón. Señor, que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador. Perdóname. Señor, en esta mañana venimos delante de ti a darte gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Y aquí estamos delante de ti. Que esta palabra penetre de fruto en la vida de todos aquellos que la están escuchando y que la van a escuchar, Señor.